Gracias a Creados por Existir, por compartirte. Y la vida, el día de hoy, nos va a continuar llevando de la mano de una manera ya más consciente. Porque la vida eternamente ha existido y está fluyéndose y está existiéndose y es como si hubiéramos ido eternamente de la mano con ella, pero somos inconscientes nosotros con una mente humana mortal. Entonces, el día de hoy la vida ya más conscientemente nos quiere manifestar y seguir manifestando lo que ahora hemos llamado la magia del pensamiento. La magia del pensamiento, ¿por qué? Porque es importante darnos cuenta y ser consciente cómo todo lo que existe y cuánto existe y lo que se mueve y lo que está siendo tangible, visible, está en movimiento en este mundo mortal, en este mundo terrenal, está siendo una manifestación visible de la vida. Eso es todo. Entonces, si tuviéramos que remontarnos al origen, por decir algo, en la vida todo es una posibilidad y todo es como un ejemplo, un tipo parábola para que podamos entenderle, pero en la vida los conceptos de la vida son muy diferentes. Un ejemplo, cuando decimos un día consta de una mañana, una tarde y una noche, ¿no? Como quien dice, tres partes o dos forman el día. Entonces, un día, para que sea un día completo, necesita la mañana, a la tarde y la noche. Entonces, por eso a veces decimos mediodía, es la mitad del día. Pero entonces, para nosotros el día completo está constituido tanto de luz como de oscuridad, como cuando está el sol, como cuando sale la luna, o cuando no hay luna pero están las estrellas, o cuando ya pareciera que el sol se ocultó, se metió y todo eso. Entonces nos damos cuenta que ahí ya la vida nos está manifestando la totalidad. Si nosotros vemos y nos referimos a un día, el día está constituido de eso. Y nosotros a lo mejor no lo vemos. Es lo mismo. La vida está constituida de lo que nosotros llamamos este mundo mortal terrenal, donde vemos aparentemente todo de una manera dual. El bien y el mal, la luz, la oscuridad, la vida y la muerte, el nacimiento y la muerte, o el nacimiento y la vejez, en fin. Entonces, que parece un mundo dual, pero realmente forma parte de un todo. Entonces, tendríamos que irnos al origen para ver cómo ese jarrito que hablábamos ayer se ha ido llenando y de qué manera se llena. Como hablábamos ayer, en ese jarrito puede haber piedras, puede haber tierra, puede haber lodo, puede haber agua, puede haber de todo. Entonces, y cuando nosotros lo encendemos es cuando llega la ebullición de los pensamientos y empiezan a fluir como si fuera una película, o como si fuera un cortometraje o un largometraje en nuestra mente. Y entonces es cuando parece que estamos saturados de pensamientos, cuando ya nos lastima la cabeza o nos molesta la cabeza, porque ya decimos ya no quiero pensar, y parece que más pienso. Entonces, en esa parte, la vida nos quiere manifestar, pues no solamente el origen de cómo fuimos llenando ese jarrito, sino de qué se ha ido, cuál es la programación y en qué consiste. Porque si yo no sé, yo solamente sé que mi jarrito está lleno de recuerdos, mi jarrito está lleno de dolor, mi jarrito está lleno de programaciones, mi jarrito está lleno de significados, mi jarrito está lleno de enunciados, y mi jarrito está lleno, pero yo no entiendo cómo vaciarlo, yo no entiendo cómo limpiar mi jarrito. Pero si yo no sé cómo se fue llenando mi jarrito,
por supuesto que no voy a saber vaciarlo. Y obviamente al no vaciarlo es como cuando hay maleza y uno riega. Primero, antes de regar, hay que quitar la maleza, porque si regamos la maleza va creciendo y va absorbiendo todo el agua y quitándole el agua a nuestra nueva siembra. Si ahorita hay mucha maleza aquí y yo siembro una semilla, esa maleza, si yo le echo agua con la semilla que sembré sin quitar la maleza, lo que estoy haciendo es dándole más fuerza, más vida, más alimento, más bebida a la maleza. Y entonces tarde o temprano la maleza va a absorber todo el agua, o puede absorber todo el agua, puede salir más frondosa, y lo que va a hacer va a ser o asfixiar a mi semilla, no dejar que ¿cómo se llama? Que mi semilla germine, no dejar que mi semilla vaya dando su fruto, no va a dejar ni crecerla, y o a lo mejor la va a marchitar, la va a sofocar, en fin. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos primero cómo es que nos hemos llenado nuestro jarrito, nosotros, de qué está lleno, cómo se llenó, cuál es esa magia, cuál es cómo es que esos pensamientos, esos recuerdos tienen tanto poder en mi vida y en mi existencia, que están gobernando incluso mi vida, están dirigiendo mis actos, están dirigiendo mis emociones, están controlándome completamente. Entonces es importante primero conocer la raíz, el origen, para saber de dónde viene, cómo fue construido, cómo fue plantado, cómo fue sembrado esa semilla, esos pensamientos, esa mentalidad mortal en mi jarrito, que yo lo permití, yo le creí, y cómo es que me va gobernando, para que si yo decido, tú decides, a partir del día de hoy, ya no darle ese poder y empezar a simplemente sacar, limpiar, echar agua y limpiar. Es decir, con la enseñanza que la vida nos da y hoy nos da y nos ha estado dando constantemente por medio de su mensajero, o no importa el mensajero ni el medio, sino que ella se está manifestando. Ella misma se manifiesta como un mensajero y nos está viniendo a compartir. Pues entonces aquí el punto sería yo y tú ser receptivos para que lo que la vida nos va compartiendo nos pueda ayudar a conocerle, a conocernos primero en esta imagen terrenal, a conocernos primero cómo fue creado esto, cómo fueron creadas mis creencias, cómo me van gobernando, cómo todo, cuál fue el origen, cuál fue, se pudiera decir, el propósito de esto, ¿no? Porque estamos hablando que todo es la vida. Entonces, ¿cómo es posible que si todo es vida, aparentemente exista lo contrario a la vida, que es la muerte, el odio, el engaño, la maldad, la malicia, etc.? Entonces, bueno, si nos fuéramos al origen, toda la vida solamente nos expresa una posibilidad, porque la función de la vida es simplemente que nos conozcamos, simplemente mostrarnos una nueva realidad, mostrarnos una nueva perspectiva, mostrarnos una nueva posibilidad de que eso que nos está mostrando puede ser posible y que nosotros lo podamos a lo mejor ver, percibir y comprender. Entonces, en esa parte tendríamos que irnos a los ejemplos del lenguaje. Y del lenguaje, un ejemplo sería: la vida está fluyendo, la vida está existiendo. Entonces, como la vida es vida, la vida contiene vida, la vida solamente puede dar lo que es y lo que tiene, y como es vida y tiene vida, es decir, la vida en sí es la existencia de todo cuanto existe. Entonces, si la vida es existencia, la vida
puede dar existencia, la vida manifiesta su existencia, la vida fluye en el existir. Entonces, en esa parte de la vida, pongamos un ejemplo que la vida no solamente es invisible, está existiéndose en algo que nosotros, incluso como seres humanos, seríamos incapaces de poder comprender, porque no lo podemos ni definir, ni nombrar, ni describir. No le podemos dar significado. ¿Por qué? Porque para que nosotros formemos un lenguaje, para que nosotros formemos o demos un significado, para que nosotros hagamos vivo algo, tiene que ser con un nombre. Porque entonces si yo les digo de un gorrito, pues ustedes a lo mejor van a ver lo visible, la imagen que está en la cabeza, ciertas características de un gorrito que ya entonces se generaliza a nivel mundial, y entonces todo el mundo sabríamos que es un gorrito, aunque lo digamos en diferentes idiomas y diferentes sonidos, pero el punto es el significado que le damos a esto visible, a esta forma, a todo. Entonces, pues es lo mismo. Entonces, regresamos a que la vida es la vida, está existiendo, pero entonces empieza a manifestarse la vida primero invisiblemente. Y cuando digo manifestarse es que se está existiendo de diferentes maneras, de diferentes formas, en infinidad, infinito de veces y en infinito de formas, en infinito de atributos, en infinito de existencias. Es decir, que no hay un límite. La vida se ha existido, se está existiendo y se seguirá existiendo eternamente, porque es eterna. Entonces, en esa existencia de la vida se manifestó primero invisiblemente. Y en esa parte invisible vendría siendo como lo que hablamos ayer del imán, de la corriente eléctrica, de la luz solar a veces. Y la luz solar no me refiero a la luz que podríamos decir que si vemos. En la noche está el sol y nosotros se nos hace como humanos, si tenemos una mente humana, percibir la luz y la radiación solar, porque creemos que no está, porque nuestros ojos ven noche y ven la luna, o ven sin luna, o ven estrellas, o ven sin estrellas. El punto está que ven oscuridad y obviamente no logran ver la luz del sol. A eso me refiero, esa clase de luz que está en la noche, que está del sol, porque el sol jamás se mete, el sol jamás desaparece, el sol jamás va a dejar como que el sol va a dejar de existir o va a dormirse. Eso no es real en la vida real, obviamente. El sol está existiendo eternamente, pero no porque yo no lo vea, no es así. Eso obviamente nos muestra que el sol está existiéndose. Entonces la vida se empieza a manifestar invisiblemente, por poner esos ejemplos de la energía, por poner esos ejemplos de situaciones que vemos que suceden y que desconocemos incluso cómo suceden, porque no logramos verlo, pero que están existiendo, como la energía, como la electricidad que está haciendo que mi corazón, el tuyo, como humanos mortal, esté bombeando, ¿no? Entonces, como la fuerza que está haciendo que en esta imagen corporal esté fluyendo un líquido al cual se le ha llamado sangre. Sin embargo, yo no tengo ni control ni capacidad para decir muévete por aquí. Es más, a veces hasta desconozco cómo se mueve, cuál es su función, desconozco todo. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay algo que está existiendo que nosotros no podemos ver y que a veces sí podemos palpar, a veces podemos sentir, a veces podemos, como mucha gente dice, ay, sentí chinito mi cuerpo y ya sentí algo. Y entonces eso, por ejemplo, lo sintieron y lo están viendo con la sensación corporal. Sin embargo, no lo están viendo con estos ojos. Bueno, por poner esos ejemplos para solamente hacer conciencia de que la vida se manifiesta en algo invisible. Entonces, después de que la vida, y ese después es decir un después porque nosotros creemos y estamos sometidos al tiempo, pero en una mentalidad mortal. Pero realmente en la vida no hay un tiempo de que hoy se manifestó y mañana se sigue manifestando y primero no existía el mundo y después fue creado. Eso solamente es posible en este mundo mortal, porque para nosotros todo tiene un comienzo y un fin.
y solamente creemos en eternidad como algo que no hemos ni experimentado, que creemos que vamos a experimentar cuando algunos, y no todos, que creen que van a experimentar o creemos que vamos a experimentar cuando este cuerpo deje de existir, a lo que llama el ser humano muerte. Entonces, en ese punto la vida, en el mismo momento, todo está sucediendo en el mismo instante, porque en la vida no hay tiempo y no hay dimensiones, pero la vida misma está creando esas sensaciones, esas posibilidades de dimensiones, esas posibilidades de tiempo. Entonces, en la vida ya no solamente está invisible, la vida ahora se empieza a manifestar visiblemente. Y en esa manifestación visible de la vida, entonces es como si la vida empezara a tener existencia, es como si el planeta Tierra empezara a crearse, es como si el mundo terrenal empezara a crearse, como si existiera un creador que empieza a formar el mundo, como si existiera un Big Bang, dos fuerzas que de repente chocan y hacen que todo se empiece a generar y se empiece a dar, se empiece a construir. O sea, entonces vamos hablando de un mundo, un inicio, un principio, pero realmente no es otra cosa más que en la forma de la vida la vida se fue materializando, mejor dicho, en forma, en materia, en algo visible, en una posibilidad de un mundo tangible. Y cuando decimos un mundo terrenal, nos estamos refiriendo realmente solamente a la mentalidad, porque hay libros que dicen generaciones y generaciones pasan y el sol vuelve a salir, es decir, el sol sigue existiendo, la tierra sigue existiendo y generaciones, miles, algunos dicen que miles, algunos dicen que millones, pero la tierra y el mundo es eterno. Entonces, lo que no sería eterno seríamos ¿qué? Las plantas, los animales y nosotros los seres humanos. Y que eso es lo que nosotros hemos creído. Pero entonces nosotros mortales no nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo inmortal. Pero nosotros estamos padeciendo la transformación de la vida, que es lo que le llamamos muerte. Entonces, en esa manifestación de la vida se manifiesta visiblemente y al empezar a manifestarse visiblemente, se manifiesta visiblemente con una imagen de un cuerpo, ya sea de un cuerpo de un planeta, ya sea de imagen de un cuerpo de un cosmos, ya sea imagen de un cuerpo de una forma de planta, de hoja, de animal, de ser humano, en fin, de todo cuanto existe visiblemente. Y entonces se empieza a manifestar y lo que sucede es que se empieza a manifestar no solamente en formas. No solamente nosotros pudiéramos decir que tenemos 7 puertas. Es un decir, vamos a decirlo como una posibilidad, como un ejemplo posible para entender, para ver cómo la vida nos los explica. Entonces, tendríamos como que 7 puertas que son los ojos, los oídos, las narinas, la nariz y la boca. Entonces, ¿qué sucede? Las manifestaciones son 7. Y entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones? Las manifestaciones no solamente son visibles. Yo estoy ya viendo algo, pero quizá todavía no le he dado nombre, quizá todavía no lo defino. Ya la vida se está manifestando visiblemente para un ojo. Pero entonces también la vida se tiene que manifestar ¿en qué? En sonidos. Y la vida también se tiene que manifestar ¿en qué? En olores. La vida se tiene que manifestar ¿en qué? En palabras, en sabores. Y la palabra es el verbo. Entonces, y no solamente eso, al final, y decir al final, que sería el último, la vida se manifiesta en tacto, tangible. Entonces, en esa parte,
por supuesto que ya nos estamos dando cuenta que la vida va a empezar a manifestarse. Primero se manifiesta por formas, estructuras. Muchos llaman que la vida, incluso si ustedes investigan, pueden ver que ahora ha salido que la vida y todo lo visible está constituido por fractales. Y por fractales significa como ciertas imágenes que ya están estipuladas en todo lugar. Como vemos aquí, por ejemplo, vamos a ver esta hoja. Y entonces no sé si podemos ver las rayas que tienen, si podemos ver las líneas que tienen una forma específica, que tiene una forma específica. Quiere decir que la vida está teniendo una forma específica. Y si vemos otra clase de hojas, por ejemplo estas, miren, si se dan cuenta las líneas como la que nosotros tenemos aquí en la mano, en la mitad de la mano, estas líneas o las líneas acá, que la famosa M que le llaman. Entonces, si se dan cuenta, miren, pareciera que todo está existiendo con una clase de forma diferente. Y no solamente eso, si ya vemos la estructura completa de la hoja, la forma que va teniendo, y cuando nos vamos más adentro, nos va a impresionar ver que más adentro, o sea, más profundo, con algo que agrande esto, nos impresionaría ver que todo está diseñado con una forma y una estructura específica. Entonces, no importa la clase de hojas que sea. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver la imagen de este tomate. Aquí, si se dan cuenta qué imagen tiene unas rayitas, cómo está constituido y bueno, en todo pudiéramos darnos cuenta que la vida realmente se está manifestando en lo visible y que nos parecemos demasiado, incluso en lo que dijimos de las líneas de las manos. Si ustedes llegan a ver un brócoli o llegan a ver pues sí se puede decir que un brócoli, y quitan una ramita, se van a dar cuenta que la otra ramita que viene es la misma imagen y figura de la ramita que salió. Es como decir que el hombre solamente puede dar hijos, hombres, o sea, seres humanos, pues, ya sea femenino y masculino. El perro solamente puede dar un perro, el gato solamente puede dar un gato. Es un decir que pueden dar animales a luz. Hasta ahora lo que hemos visto en la vida, y lo estamos poniendo solamente como ejemplo, ¿no? Entonces, en esa parte, la vida se manifiesta por la forma, por una forma. Vimos que al principio invisible, y todo primero fue invisible y después se va manifestando en una forma visible. Entonces, en esa forma visible, ahí aparece estas imágenes que somos nosotros, como embrión, como célula, como bebé, como niño, niña, esperma, como eso. Entonces, nos vamos manifestando, o sea, la vida se va manifestando en forma. Pero no solamente termina ahí, ahora se debe manifestar ¿en qué? Se debe manifestar en sonido. Entonces la vida se empieza a manifestar en sonidos, quizá en el sonido del aire cuando toca las ramas de los árboles, cuando el aire corre y acaricia las hojas, cuando el aire toca la misma arena y la arena va fluyendo y se escucha eso, cuando los árboles y el viento están ciertas hojas que se golpean unas a otras, o no se golpean pero se mueven y se tienen un contacto unas con otras, sacan un sonido. Y los animales, por ejemplo los pájaros, los delfines, los peces mismos, o sea, todo empieza la vida a manifestarse en sonidos. Y así, y no solamente en eso, la vida empieza a manifestarse también ¿en qué? En olores. Entonces, se empieza a manifestar en imágenes, en formas, en figuras, en sonidos, se empieza a manifestar en ondas, y aunque no lo escuchemos nosotros, incluso se manifiesta también de una manera como ondas de energía mental, que sería la palabra
que escuchan los de telepatía, que pueden comunicarse telepáticamente, por decir algo, sin exteriorizar en una manera la palabra vocal. Entonces, el punto está que la vida se está manifestando, ¿no? Entonces la vida empieza a manifestarse, por decir algo, no empieza, se está manifestando eternamente, pero nosotros estamos diciendo que empieza porque para nosotros siempre queremos ver un principio y un final, pero ya lo dijimos y lo volvemos a repetir. La vida no comenzó, la vida es eterna, está fluyendo eternamente. Quien comenzó fue mi mentalidad de ser consciente de que la vida se manifestó de esas maneras, de esa multimanera de manifestarse. Entonces, ya no solamente se manifiesta por sonido, también se manifiesta por olores, ya lo vimos. Y también se manifiesta por sabores. Empezamos ¿a qué? A ver un sabor agrio, ácido, dulce, salado, amargo, etc., ¿no? O sea, si se dan cuenta, la diversidad de sonidos es la diversidad de formas, la diversidad de estructuras, la diversidad de imágenes, como la diversidad de olores, la diversidad de sabores. Son como si todo fueran notas visibles, notas auditivas, notas de olores, notas de sabores y notas de palabras, de letras. Entonces, el punto está que la vida se manifiesta, porque no existe nada más que la vida. Entonces, la vida, por seguir ese cuentito, esa fábula, la vida decide manifestarse. Es un decir que decide manifestarse, porque como la vida es vida, pues sigue dando vida, pero realmente es algo eterno. Entonces se manifiesta visiblemente en eso. Y entonces cuando la vida decide alfabetizar esas formas, esos sonidos, esos olores, esos sabores, esas texturas, esas sensaciones, pues la vida, entonces pareciera que da vida ¿a qué? Ahora se va a manifestar. ¿De qué manera? Va a revelarse, es decir, a mostrarse, a darse a conocer, a existir, a fluirse ella misma. ¿Y de qué manera? Pues va a alfabetizar todo cuanto existe ya visible en la forma y lo va a alfabetizar de una manera al mismo tiempo que tenga todo, que sería el lenguaje, porque si yo digo una letra como decir, o una palabra, como si yo digo la palabra toro, por ejemplo. Entonces la palabra toro no solamente la estoy hablando, la puedo escuchar e incluso escrita la puedo ver. Y no solamente eso, que me hago una idea porque yo nombré a la imagen de un animal que tiene ciertas características y le puse el nombre de toro. Entonces, bueno, es un decir le puse porque realmente todo lo ha hecho la vida, ¿no? Todas las leyes ya están estipuladas y todo lo ha permitido la vida porque la vida misma se está manifestando, entonces la misma vida está haciéndolo todo. Entonces, bueno, así empieza y entonces cada cosa, cada forma, cada imagen que vamos, nosotros también forma imagen, que traemos todo en uno, o sea, traemos el mirar, traemos el pensar como los planetas, traemos el mirar como los animales, traemos el existir como las plantas o los vegetales, por poner ejemplos, traemos los minerales incluso dentro de nosotros, traemos toda la tierra dentro de nosotros, estamos llenos de hierro, de magnesio, de azufre, o sea, tenemos cantidades de eso en nuestro cuerpo, tenemos agua, en fin. Entonces, en esa parte, la maravilla de la vida se manifiesta. Y entonces es cuando ¿qué? Es como si se le diera vida, como si la vida misma le diera vida al primer mundo. Es un decir, primer mundo, a un primer mundo hablando de un mundo humano mortal, es decir, a una generación, a una etapa, a una
a una fracción de tiempo, a una era, a un milenio. No importa el nombre, sino que se le da vida a un conjunto de tiempo, de dimensión, donde se va a mover la forma y se va a mover la vida y se va a manifestar por la forma, por la estructura, por la figura, por los sonidos, por todo eso. Y entonces es cuando se le empieza a dar vida al lenguaje. Y al lenguaje es ir nombrándolo todo. Nombrando todo. ¿Por qué? Porque como nosotros nos vimos como una manifestación de la vida al principio, pero yo vi algo visible y vi a otro igual que yo, quise comunicarme, tener relación con ese ser. Y entonces ahí es donde pareciera que yo, ser humano, empecé a crear el lenguaje y yo empecé a darle nombre a todo. Para yo empezarme a comunicar con el humano, pues empecé a darle nombre a todo. A los animales, a las plantas, incluso a las piedras, al fuego, que empecé a ver que con 2 piedras hice una chispa y salió fuego, y entonces le llamé fuego, al agua. Y entonces, que parece, volvemos a lo mismo, parece, y hemos creído que nosotros los humanos hemos nombrado todo, pero realmente todo viene a ser parte de la vida misma. La vida misma se ha materializado y también la vida misma se ha nombrado. Entonces, en ese nombramiento, como vimos al principio, del día y de la noche, pues pareciera que la vida, el día lo fue creado, por decir algo, y entonces para que sea un día se necesita tarde y mañana, mañana y tarde, mañana, tarde y noche. Necesita una constitución de un determinado grupo de tiempo, de situaciones o de sucesos que están pasando. Entonces es lo mismo. Cuando se le empieza a dar nombre a todo, que la vida le da nombre a todo, pues se le da nombre a las plantas, se le empieza a dar nombre a todo. Y entonces la palabra, si realmente vemos en la gramática y buscamos cuál es el significado del verbo, el verbo no es otra cosa más que una palabra que indica una acción. Nada más, eso es todo. Quiere decir que la vida se va manifestando, y entonces la vida se manifiesta en mí, en un animal, en una planta, en un planeta, en la misma tierra, en los mismos minerales, pero como va moviéndose, van actuando, y en ese actuar se van moviendo, y en ese mover pareciera que van pues accionándose. Entonces, si me quedo así, entonces estoy en reposo, estoy en movimiento, empiezo a caminar, empiezo a correr, empiezo a saltar, empiezo a bailar, y la vida empieza a darle nombre a todo tipo de movimiento visible de forma. Y entonces es maravilloso cómo se existe la vida, cómo fluye la vida y cómo todo es vida. Y entonces en ese existir de la vida, que ya hablamos de esa aparentemente creación la primera etapa, del primer mundo, de la primera generación, por decir algo, o la primera camada de generaciones, es un decir, la vida se va manifestando de una manera. Por eso pareciera que si nosotros existimos como ser humano, decimos que vamos evolucionando. Pero no es que vayamos evolucionando, es que la vida se va manifestando como una infinidad de posibilidades. Entonces, en una posibilidad existió existió un faraón, en una posibilidad existió un romano, en una posibilidad existió un Hammurabi, en una posibilidad existió un Nimrod, en una posibilidad existió un Zeus, en una posibilidad existió Brahma o Brahman, en una posibilidad existió Shiva, existió Vishnu, en una posibilidad existe Atman, en una posibilidad empiezan a existir nombres, en una posibilidad. Entonces en esa posibilidad empiezan a existir, la vida se empieza a existir, y se empieza a existir como ser, o sea, la vida es como si se multiplicara, o como si
como si viéramos lo de la hoja, ¿no? Como si, no sé, como si tuviéramos una hoja. Vamos a buscar una hojita por aquí para poner el ejemplo. Como si tuviéramos, por ejemplo, esta hoja que está aquí y que entonces esta es una hoja, pero si tenemos un aparato para irla viendo mucho más de cerca, vamos a irnos topando no solamente como con venitas, con líneas, el color, con la misma savia, en fin, nos vamos a topar con muchas cosas, vamos a ir conociendo a la hoja, pero la hoja sigue siendo hoja. Bueno, pues es lo mismo. La vida es como si hubiera sido partida y como si estuviera viéndose desde cada partecita de la vida. Entonces, este mundo sería una parte de la vida y entonces es como si nos viéramos y como si la vida se hubiera dado a luz a ella misma y se hubiera multiplicado en diferentes formas. Una de ellas eres tú, una de ellas soy yo. Y entonces en esa multiplicación de la vida, en esas formas donde yo y tú aparentemente existimos, pareciera que nos empezamos a vivir como seres individuales, seres aparte, como existo yo y un ser superior, como si existiera yo y la vida, como si existiera yo y el cosmos, como si existiera yo y un todopoderoso, como si existiera yo y existes tú y existen ellos y existen ellas y existen ustedes y existimos nosotros. Y entonces pareciera, porque eso es lo que vamos experimentando, que existimos como algo individual y personal, un yo. La vida se va existiendo y pareciera que la vida se existe en mí y en ti como un yo. Y más cuando nace esta imagen, esta forma y se nos nombra que tú te vas a llamar Pedro, tú Juana, tú María, tú José, tú, en fin. Y entonces es cuando tomamos un nombre y entonces creemos que somos seres vivos aparte de, o sea, soy una persona, soy un ser humano, soy un ser vivo. Y ahí es donde comienza que la palabra que tanto puede indicar una acción, si realmente nos damos cuenta, la palabra en la gramática va generando enunciados, va generando oraciones. Y en esos enunciados y oraciones tenemos diferentes tipos y ya le pusimos nombre. ¿Y cuándo le pusimos el significado? Sencillo. Existen enunciados que afirman, o sea, es que yo hoy salí, hoy yo tomé agua. Estoy afirmando que yo hice eso. Y también existen enunciados de que yo hoy no hice mi tarea. Y estoy diciendo, ¿estoy qué? Estoy negando eso. Entonces mi enunciado habla de que estoy negando. No, yo no robé eso. No, yo no hice eso. Yo no rompí eso, mamá. Qué sé yo, ¿no? Y también existen que, si nos damos cuenta, la gramática, la palabra con el nombre que se le dio y el significado para podernos comunicar aparentemente nosotros como humanos, es donde está oculto el poder. Y digo oculto porque no se puede ver y no se puede percibir, pero en cualquier lugar del mundo, hablar es hablar, correr es correr, saltar es saltar. Estar sano es estar sano, estar enfermo es estar enfermo. Entonces es estar sintiendo, estar viviendo esas emociones, esos significados. Entonces, y así como eso podemos ver otros enunciados, ¿no? Enunciados donde no solamente están afirmando, están negando, enunciados que se le dicen dubitativos, o sea, que son enunciados que dudan. ¿Será cierto esto? ¿O le creeré a fulanito? O sea, y entonces mi enunciado lleva un poder, lleva un golpe, lleva una fuerza específica, lleva, como por decir algo, una función específica, la función de interrogar, la función de afirmar, la función de negar, la función de dudar, la función de ordenar, de imponer, la función de desear, la función de obtener, la función. Y entonces, porque todo lo vemos en función de ¿qué? Todo lo nombramos por la forma.
O sea, todo fue nombrado por la forma, todo fue nombrado por lo visible. Y entonces, como todo fue nombrado por lo visible, el lenguaje está basado solo y exclusivamente en lo visible. Por eso es que le llamamos desconocido, sin conocimiento de lo que no podemos ver incluso, o de las cosas sobrenaturales que a veces dan miedo, a veces no se creen, a veces... ¿Por qué? Por eso mismo. Entonces, el darle nombre a las formas, el lenguaje, y este sería como el mensaje maravilloso de la vida de hoy que nos regala para que seamos conscientes. Todo lenguaje fue creado y está basado no en la vida como tal, sino en la manifestación de la vida visible, auditiva, tangible, de olor, de sensación, de sabor, de todo eso. Entonces, simplemente el lenguaje y todo el lenguaje y todos los enunciados y el enunciado que voy metiendo en mi jarrito, que voy creando en mi jarrito, que voy aceptando en mi jarrito, va en base a lo visible y en base a que me estoy experimentando y me estoy experimentando individual y estoy experimentando al otro individual. Entonces, estoy experimentándome aparte del otro, o que el otro está aparte de mí y que yo estoy aparte del otro. Entonces, en ese punto, en esa parte de experimentarme, en esa parte de vivirme, en esa parte, me estoy dando cuenta que lo que yo he aceptado en mi jarrito, lo que el mundo, lo que la sociedad, es decir, lo que está fluyendo en este mundo terrenal, por los libros, por los escritos, por los audios, por aparentemente otras imágenes corporales que llamamos seres humanos, por títulos que decimos un escritor, un sacerdote, un rabí, un científico, en fin, un profesionista o un campesino, o sea, por todo cuanto existe, donde ha fluido esos conceptos y esos enunciados afirmativos, negativos, dubitativos, o sea, son infinidad, exclamativos también. Entonces, eso es lo que cuando yo aparentemente nací, se me fue llenando o yo me fui llenando de esos enunciados. Y esos enunciados están en mi jarrito. Y esos enunciados están basados solo en lo visible. Y lo visible está sometido a la ley de transformación eterna. Es decir, este no es un mundo mortal, es un mundo inmortal con una transformación en existencia eterna. ¡Wow! Esa sería la definición de la vida que da de este mundo, porque ella existe, entonces jamás puede morir, entonces este mundo no muere, entonces yo no puedo experimentar la muerte ni la muerte existe, pero sí, como desconozco la vida, porque en mi programación está ese lenguaje que tengo basado en la forma y en lo visible, pues voy a experimentar la muerte, pero realmente no es más que una eterna transformación constante. La vida jamás termina y empieza incluso a darle vida a todo. Por eso es que pareciera que existe la muerte, porque la vida está dándole vida al concepto de muerte. Pero el concepto de muerte solamente en un mundo mortal visible. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, como ese día lo vimos y lo pudiéramos volver a ver con las hojitas estas, ¿qué sucede? Si el lenguaje está basado en lo visible, en las formas, esta hoja tiene vida y nació cuando empezó a salir de una rama y esto. Pero entonces pudiera decirse que entonces hoy, por lo visible y los conceptos visibles del lenguaje, yo estaría, volvemos al ejemplo, matando a la hoja. Ya no es hoja, pareciera que es ceniza de hoja, que sería que la hoja regresó al polvo, que la hoja se volvió
se trituró, que yo la maté, que yo la lastimé. Pero, como lo hemos estado viendo, eso es imposible. Simplemente está en transformación. La hoja jamás fue hoja. Es la vida manifestada en la manifestación visible de hoja y forma de hoja. Pero ahora se manifestó. Dejó de manifestarse en hoja y se manifestó ¿en qué? En polvo. Se manifestó en otras formas, en unas formas más pequeñas, más micro, más mini. Entonces, ¿nos damos cuenta? La vida se va manifestando de diferentes formas. Entonces, yo jamás muero. La vida se está manifestando en formas diferentes y eternas. Es decir, que es en una transformación eterna. Hoy estoy transformándome y ya no soy el mismo ser humano de ayer. Ya aquel parece que murió. No murió, se transformó. Entonces, se transformó y así seguiré eternamente transformándome. Entonces, todo el mundo, todo es eterno, pero está en constante transformación. Pero si lo vemos en un lenguaje, gramática, en una base de una existencia, porque el lenguaje es lo que está creando esta existencia visible, vamos a creer en la muerte cuando veamos que esa imagen, esa forma, desaparece. Esa forma ya no me habla, esa forma dejó de ser una forma humana, ya no me escucha, ya no piensa, ya no puedo razonar, ya no puedo hablar y comunicarme con esa forma. Y entonces, ¿qué digo? Pues esa forma está muerta, es decir, ese ser humano se murió, ese animal se murió. Y no solamente eso, ya no tiene la misma imagen y aparte ya se transformó. Es decir, ya no huele como olía, ahora huele a... ¿no? Vamos a echarle cal para que ya no huela, vamos a echarle formol o qué sé yo para que no huela, vamos a echarle para que... Vamos a inyectarle al cuerpo para que ya no huela. ¿Pero qué? Esa persona ya no está. Incluso pudiera tener su misma imagen incorruptible, pero ya no está. Y entonces decimos, ya se murió. ¿Qué se murió? El personaje. Y el personaje es el nombre. Se murió Pedro, se murió Juan, se murió Patricia, se murió fulanito, fulanita. Se murió. Pero se murió el personaje. Se murió el personaje, el nombre que le dimos a esa forma con toda su manifestación. Quiere decir que la vida no murió, sino que la vida se manifestaba de esa manera por medio de ese atributo, por medio de ese nombre, de esas características, de esa mentalidad, de eso se manifestaba y ahora se va a manifestar de otra manera, pero jamás muere, es una transformación. Quiere decir que la vida misma es la oruga, la vida misma es la mariposa en sus manifestaciones. La vida misma es el bebé que tú y yo fuimos, la vida misma es el adolescente, el niño que tú y yo fuimos o somos, o estamos siendo el adulto, el anciano, y la vida misma está haciéndolo todo al mismo tiempo, porque somos manifestación de la vida misma. Entonces, ya hasta aquí hemos llegado que la vida nos ha manifestado, tener en cuenta que el lenguaje y todo el conocimiento que se nos ha dado, el saber que hemos escuchado por libros, por audios, por lo que sea que hemos visto, por libros, por formas, por imágenes, por lo que sea, por figuras, lo que hemos olido, las experiencias que hemos vivido, todo eso está en base solamente a una mentalidad basada en las manifestaciones visibles de la vida y que están en constante transformación. Entonces, si nos damos cuenta, no existe ni lo bueno ni lo malo, porque simplemente es una manifestación diferente de la vida que está existiéndose la vida. Ni el día es malo, ni la noche es mala, ni el día es bueno, ni la noche es mala. Es decir, tanto la mañana como la noche está existiéndose la vida y forma parte de un día de la vida, por decir algo, ¿no? Seguimos hablando en un lenguaje de la vida en el atributo de una manifestación y de un mundo visible. Por tanto, el día de hoy no solamente la vida nos revela el origen de la magia del pensamiento, de las palabras, de los enunciados, sino que nos manifiesta que
que realmente no existe ni maldad, ni muerte, ni nada. Solo existen manifestaciones y transformaciones. Existen las manifestaciones de la vida y la manera en la que la vida se transforma y se muestra, se revela, se vive, se existe y se da. Se está existiendo. Entonces, en esa parte ya la vida nos va revelando que en mi jarrito, primera parte, está grabado una programación en base a un lenguaje de una manifestación de la vida visible. La vida se está dando a conocer de una manera visible y de una manera visible la vida está en constante transformación. Entonces, en esa constante transformación, la vida el día de hoy se manifiesta por bebé y luego se manifiesta por niño y luego se manifiesta y así. Y entonces la vida se manifiesta por afirmaciones, por negaciones, por eso. Y se va manifestando en todos sus colores, pero realmente solo atendiendo y poniendo atención a la forma, a la figura visible. Pero eso no es la vida, ¿sí? Es decir, que si yo hoy digo, vamos a poner un ejemplo, qué sé yo, alguien viene y en este momento, no sé, estoy aquí, supongamos aquí en el parque, y aquí en el parque vienen y yo tengo el celular y de repente alguien viene y toma el celular. Aquí en el jarrito está que si yo poseo un celular, esa forma visible, entonces yo perdí el celular, otro ser humano vino y me lo robó. Entonces para mí tenía yo una posesión y luego tengo una carencia. Y en esa carencia que yo tengo hoy, voy a decir, me robaron. Y cuando yo digo me robaron, yo estoy diciendo que tengo una herida, que alguien me lastimó, que alguien hizo algo. Esa sería una manera de ver de una manera visible en el jarrito. Pero ahora, si yo simplemente digo, yo no poseo nada, no es mi celular, esto está ahorita la vida existiéndose en este aparato y por hoy aquí está y a lo mejor en un segundo ya desapareció, es porque lo que ahora tiene que manifestarse de la vida no es en base a una relación de esta imagen con un aparato llamado celular, o no es ese, porque a lo mejor va a haber un cambio, a lo mejor va a llegar una tableta, a lo mejor va a llegar, dependiendo donde la vida quiera fluir y manifestarse. Pero entonces, ¿qué sucede? Las dos partes nos muestran que en una salgo lastimada y alguien me dañó, alguien me lastimó, y en la otra nadie me hizo nada. Nadie tiene poder de dañarme, nadie me robó, nadie me quitó, nada era mío, nada poseía, y lo estoy viendo todo en función de la vida. Claro, también lo puedo ver. Primero lo vimos en la parte de me lastimaron. Podemos ver la contraparte. La contraparte sería como en muchos libros hablan, en algunos libros que llaman personas que según les ponen el nombre o el título de santos. ¿Y qué sucede? En esos vienen y yo tenía a lo mejor este celular y entonces, ¿qué digo? No, yo se lo regalé. O sea, no digo que me lo robaron, pero digo que yo lo poseía y que yo se lo regalé. Entonces estamos viendo tres formas que podemos tener en nuestro jarrito y que nos damos cuenta realmente que nada más tenemos por lo regular dos formas y que todavía no hemos aprendido, pero para eso estamos aquí, para que la vida nos siga enseñando, mostrando y sobre todo nos muestra y nos enseña simplemente llevándonos a que nosotros nos conozcamos y que conozcamos que la vida está en nosotros y que somos la vida misma. Entonces simplemente reflexionemos, meditemos y nos hagamos consciente. Esa sería la enseñanza de la vida, no el saber que tengo, sino el ser consciente de lo que está existiendo. Eso es todo la enseñanza de la vida. Entonces, en esa parte, ¿qué sería? Ya quedó un poquito más claro. A ver, hay tres maneras de pensar. La manera de pensar del bien. El bien sería yo tengo, yo regalo. Yo tengo, yo te doy. Yo tengo, yo ayudo.
yo te perdono, yo te amo, yo te cuido, yo te protejo, yo te doy, yo voy a ver por ti, yo sí te veo, yo sí te escucho, yo sí te oigo, yo sí te comprendo. Esa sería en el jarrito que yo creo que yo existo y que tengo capacidades que tú no tienes y que tú necesitas de mí o que alguien más necesita. Yo tengo dinero, te doy dinero. Yo tengo comida, te doy comida. Yo soy el rico y tú eres el pobre. O a lo mejor no soy rico, pero tengo más que tú. Y entonces como tengo más que tú, te doy porque necesitas tú de mí. Y tú necesitas lo que yo tengo, pero que tú no tienes. Entonces, esa sería en el jarrito, ¿qué? La parte del bien. La parte de yo te lo doy, yo te ayudo, yo te salvo, yo te predico, yo voy a ayudarte, yo voy a corregirte, yo voy a dar la vida por ti, voy a sacrificarme por ti, bla, bla, bla. Esa sería la parte ¿qué? De en mi jarrito de una creencia y de enunciados donde yo estoy aceptando en mi jarrito que yo soy un ser individual y que tengo capacidades y que existen seres humanos por abajo de mí necesitados que o faltos o carentes de algo y que necesitan algo de mí. Y entonces yo lo tengo. Esa sería una parte. Ahora, en mi jarrito también puede ver la otra parte. La otra parte es yo necesito, tú me lastimaste, tú me quitaste, tú me robaste, tú me traicionaste, tú me mentiste, tú me usaste, tú me engañaste, tú me robaste, tú lo que me hiciste fue terrible. O sea, tú me haces, tú me dañas, la vida me dañó, aquella persona me hizo, acá me sucedió esto, el mismo piso y me puso una traba y me caí, esta puerta que me golpeé en la cabeza y esta puerta, ay, puerta, o sea, maldita puerta, qué sé yo, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo en mi jarrito? Esa sería la parte del otro lado donde estoy viendo en mi jarrito todo como que yo soy el necesitado, soy el pecador, soy el perdido, soy el que necesita ser iluminado, soy el que necesita ser ayudado, soy el que tú tienes la obligación incluso de ayudarme, en fin. Y por otro lado, ya estamos viendo dos opciones que puede haber en nuestro jarrito: razonamientos, enunciados, tanto afirmativos, negativos, dubitativos, exclamativos, interrogativos, etc., ¿no? Y entonces ahora vamos a ver el ejemplo de la vida, que sería ¿qué? Pues la vida está existiéndose y se está manifestando por esta imagen, por esta otra imagen, por las imágenes de aquí, de que ya me vino a visitar otra vez mi amigo aquí, ¿verdad? ¿Ven? Miren, aquí lo ven. Por ejemplo, la vida se está manifestando ¿en qué? Se está manifestando en él también. ¿Sí? Entonces, en esa parte, la vida está simplemente en manifestación. Ni él es un gato, ni yo soy un ser humano. Somos manifestaciones de la vida. Ni a él le pertenece algo, ni a mí me pertenece algo. Ni yo le pertenezco a él, ni él me pertenece a mí. Ni yo le ayudo, ni él me ayuda. No existe nada de eso. Simplemente la vida está fluyendo. Y entonces lo que está fluyendo estoy viviéndome. Y estoy viviéndome en esta manifestación. Y me estoy viviendo en la manifestación gato. Y me estoy viviendo. Y estoy viviéndome eternamente en una transformación. En una conciencia que la vida no es visible nada más. O sea que el lenguaje que tengo que aprender para poder llenar en mi jarrito, no tengo que llenar nada. Quiere decir que solamente tengo que limpiar mi jarrito para que mi jarrito esté vacío y la vida vaya fluyendo. Como quien dice, el jarrito en la parte que se llenó de una manifestación visible, se ha llenado y se estanca. Se quedan memorias, se quedan recuerdos, se quedan ya huellas establecidas de algo, ¿no? Me hizo, me mató, me hirió, me traicionó, fui feliz, sentí momentos, bla, 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 bla. O sea, ya hay huellas ahí. Pero en la vida
No, en la vida es como si fuera un canal el jarrito, es decir, en nuestra mente no debe de haber grabado nada, en nuestra mente debe de ser ese jarrito como un canal donde yo agarro ese jarrito hoy, voy al río, agarro agua y voy y le sirvo a un vaso, o me sirvo un vaso y me lo tomo, o me echo para bañarme la cabeza o lavarme la cabeza, o le echo a la sopita para hacer la sopita. Es decir, que está en constante fluir. Se terminó y entonces voy otra vez. Aparentemente se terminó, pero voy al río porque el río jamás se seca y entonces es un río eterno que está fluyendo para ti y para mí, que es el río, y el agua sería el simbolismo y el significado de vida, ¿no? Entonces yo aparentemente voy, pero realmente ahí está. Y entonces, ¿qué? Pues voy otra vez por agüita, lo lleno y saco. O sea, el agua está fluyendo en este jarrito, jamás se estanca. Jamás. Jamás puede haber un residuo ni de agua. El agua está fluyendo. Entra y sale, se llena y se vacía, se llena y se vacía, se llena y se vacía, se llena y se vacía. Está fluyendo, está existiendo, está en movimiento. Está viviéndose. Entonces, la diferencia entre el jarrito de la vida y el jarrito, o sea, de la vida ya en conocimiento, ya en vivir a la vida en una eternidad, en una conciencia eterna, a seguir viviendo a la vida en una conciencia solamente de su manifestación de transformación eterna, visible, pues es esa, que en lo visible voy a creer que el agua no se me vaya. Voy a querer hoy ir al río y decir, voy a agarrar agua para tener para mañana, porque mañana no me voy a querer parar. Y entonces voy a estancar, voy a guardar. ¿Por qué? Porque para mí existe un hoy y un mañana. Existe un seguimiento, existe una metodología, un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. Entonces hoy doy el primero, mañana doy el segundo, pasado el tercero. Y en la vida no existe eso. En la vida no hay jerarquías. Es decir, cuando hablamos de la vida, ahora ya lo podemos ver, cuando hablamos de la vida, en la posibilidad de la vida, en la vida existe, en la vida con mentalidad eterna, ojo, con mentalidad eterna, visible e invisible, de todas las formas, de todas las figuras, de todas las manifestaciones posibles de la vida. No existe el guardar, no existe el paso 1, el paso 2. La vida se está fluyendo. Está fluyendo como el río cuando baja de una cascada y llega al mar. No está pensando, ay, primero tengo que pasar, tengo que salir de la roca y luego caer y luego fluir. No está pensando eso, simplemente está existiéndose. Y no está pensando que, ay, voy a llenar el mar y el mar se va a salir. No, o el mar va a decir, uy, ya llega el agua del río y el río me va a llenar y entonces me va a llenar y entonces yo me voy a expandir y entonces me voy a ¿cómo se llama? Voy a extenderme más y entonces voy a destruir casas y voy a destruir todo. No, esos pensamientos solamente pueden ser en los pensamientos humanos, porque nosotros le dimos forma para poder, le dimos nombre para poder compartirnos, y que ya vimos, realmente no fuimos nosotros, fue la vida en nosotros que se está manifestando y que se le dio nombre. Entonces, el día de hoy la vida nos ha compartido que esa magia del pensamiento viene siendo ¿qué? Que estamos ahora existiéndonos y experimentándonos el lenguaje, el mundo de la existencia, las experiencias, los pensamientos, las sensaciones, basados en una manifestación visible de la vida, en una estructura y en un lenguaje basado solo y exclusivamente en esa manifestación, en esas manifestaciones visibles de la vida, como es este mundo aparentemente mortal y terrenal, que hoy la vida nos reveló que no existe nada de eso, que simplemente es un mundo inmortal en eterna transformación, en una transformación constante. Pareciera un círculo interminable. ¿Por qué? Porque es una transformación constante. Pero también la vida nos revela una buena nueva, y una buena nueva es que puede ya llegar el tiempo para ti o para mí, si ya lo queremos, si ya lo aceptamos, si ya estamos listos, que es un decir que ya lo aceptamos y ya estamos listos, porque todo
todo está fluyéndose la vida, ¿no? Pero hablando en un sentido de que si ya estamos listos para movernos, para vivirnos como vida, ya no va a haber una transformación en esta imagen. Quiere decir que esta imagen va a llegar a un momento en que se va a quedar estancada en una materialización y simplemente va a estar existiéndose y se va a transformar, pero ya no va a necesitar el proceso de muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no es en sí visible. La muerte es la muerte de ¿qué? De nada. Es decir, porque nada muere, sino llegó la transformación de el tiempo de maduración, de transformarme, de tener una mente que me decía, de una programación que me decía que yo muero, a ya decir, en esta programación ya entendí que es una programación, un lenguaje de una manifestación, de las manifestaciones visibles de la vida, de este mundo visible que es el mundo donde la vida se está manifestando como un mundo visible y que ya llegó el momento en que ahora ya también viva o que ya la vida se viva por esta imagen en una manifestación ya no visible, sino visible, invisible y de todas las formas. ¿Por qué? Porque ya no me voy a vivir por un ser humano según mortal, me voy a vivir por una manifestación visible, invisible y de todos los atributos de la vida en mí. ¡Wow! Pero a la vez no hay ni uno solo. Es decir, que aparentemente me viviré un ser humano mujer, pero a la vez no soy ni mujer. A la vez me viviré un ser humano adulto, pero tampoco soy un adulto. Y así, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, lo que hoy la vida nos va revelando es que si estamos sufriendo ese dolor y ese sufrimiento, es porque estamos viendo y experimentando la programación en nuestro jarrito de haber guardado información de algo visible pasajero. Y que yo quiero que eso que está en constante transformación visiblemente, yo quiero que no sea así. Yo quisiera que eso visible que va transformándose, que va desapareciendo, que va envejeciendo, no lo hiciera. Que se va separando, que lo voy perdiendo, que lo voy obteniendo, no sucediera. Y entonces es donde entra ¿qué? Mi frustración, mi dolor, bla, bla, bla. Que está en ese jarrito donde me causa ¿qué? Pues yo soy este cuerpo lo mancillaron, lo humillaron, le hicieron bullying, lo engañaron, lo sobajaron. ¿Y por qué me engañaron? ¿Y por qué me mintieron? ¿Y por qué me hicieron esto? ¿Y por qué la vida lo permitió? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué bla, 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 bla? Entonces, si nos damos cuenta, la vida está fluyendo y es maravillosa. Y la vida el día de hoy nos sigue invitando a existirle. Fuimos enviados a escuchar a la vida y la vida pues se está revelando a nosotros y nos está haciendo ser simplemente más conscientes. Sigamos caminando de la mano de la vida si queremos, si no, no importa. No porque yo tenga hoy un diamante aquí y yo no le dé el valor que tiene. Y por poner ese ejemplo, porque realmente incluso ni el diamante tiene un valor. Pero bueno, hablando de un ejemplo muy, muy humano, si yo tengo un diamante, no por ser un diamante, si ese diamante se va a un chiquero de un puerco y el puerco lo mete en el lodo, no va a dejar de ser diamante, seguirá siendo un diamante. Pues es lo mismo. Aunque tú y yo no reconozcamos la vida nos está llevando de la mano en el amor, en el existir y en una eternidad maravillosa.
Entonces, sigamos enamorándonos de la vida y sigamos dejemos que la vida nos haga conocernos a nosotros mismos, nosotras mismas, que no es otra cosa que conocerla a la vida y no en un concepto de saber, sino en un existirnos como lo estamos haciendo.